¿Alguna duda? ¿Qué es lo que más les costó de esta unidad? Yo tengo una opinión. Ujú. ¿Te animás a sacar la cámara, Benjamín? Así yo te puedo ir conociendo. Quiero ir conociéndolos a todos. Em, por el 90, no. Bueno, ¿qué En les otra da tanta ocasión. vergüenza? Muestren la cara. Miren, yo recién me levanto, miren la cara que tengo. Bueno, a ver, decime. Yo recién me estoy poniendo al día y Ujú. estoy llegando a la unidad 2 recién. Sí. Y no sé si podría hacer un pequeño repasito de la unidad uno, o sea, no del principio, sino del medio, Y o de no la sé. unidad uno vamos a hacer el repaso. De hecho, quiero hacer un Meet que sea solo clase de consulta, pero lo que más me preocupa, digamos, es esta unidad. Porque de la unidad uno no es tan complicado, son conceptos básicos que lo vamos a ir relacionando con las unidades que vienen, con la unidad 3 y 4, por eso quiero esperar un poquito para hacer el repaso de la unidad uno. Lo que me interesa antes de seguir es poder repasar estos temas de la unidad 2 que son más complicados y que no los vamos a volver a ver en las unidades siguientes, ¿sí? Eh, Simplemente la primera parte de la unidad uno, lo que nosotros fuimos haciendo es una distinción, primero, de analizar la diferencia entre la actividad y el objeto en una empresa, en donde ustedes dicen de que, o sea, la actividad que es el objeto, perdón, la diferencia con el objetivo tiene que ver con que el objeto es la actividad que realiza el ente con la cual se inscribe, ¿sí? Para realizar una operación de lucro, por eso el concepto de empresa. Y el objetivo de cualquier empresa que nace es obtener rentabilidad para sus socios, ¿sí? Ya sea, o puede ser para un solo empresario, ¿sí? Depende si es una sociedad, o sea, una persona jurídica, que es lo que habíamos visto ahora, o una persona física que trabaja para beneficio propio, ¿sí? Ella única. Y analizar también los tipos de instituciones que tenemos, también que era importante hacer una diferencia entre que no todas las organizaciones son empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de organización es mucho más amplio. Estamos hablando de una institución que puede ser una empresa o que puede ser una organización sin fines de lucro, fundación, asociación, entidad civil, ¿sí? En donde el beneficio de lucro no se encuentra en esas organizaciones, ¿sí? Nosotros pudimos ver la distinción de estos tipos de personas para poder llegar a aquellas que nosotros realmente nos interesan. Si bien las dos personas son importantes, una que genere lucro y la que no, porque el contador está o va a estar interiorizado en ambas, ¿sí? Porque también las que no tienen fines de lucro tienen requisitos de inscripción, tienen que presentar estados contables, etcétera, pero las que más están arraigadas a la actividad económica, o sea, los que tienen que ver, digamos, o los que analizamos muchísimo más información contable, es con las empresas, ¿sí? Entonces, como que nosotros iniciamos en la primera unidad con toda la introducción, ¿sí? De los distintos organismos que tenemos, ¿sí? Ya sean con o sin fines de lucro, ya, porque todas están guiadas a un objetivo, y hicimos la diferencia o la distinción también en lo que tiene que ver en cuanto a los tipos de instituciones, ¿sí? Eh, Después hemos visto también un poco de lo que era del sistema de información contable, que fue el inicio eh, de todo el procesamiento de la información, ¿sí? En donde nosotros sabemos que los contadores, ¿sí? Las empresas manejan información dentro de un proceso en el cual contaba de una serie de etapas, ¿sí? El sistema de información contable tenía 3 etapas importantes, ¿sí? No sé si se acuerdan, a ver, alguien que se anime y me diga cuáles eran las 3
etapas del sistema de información contable para obtener información contable procesada. O sea, acuérdense que cuando decíamos procesada iba a ser útil para la toma de decisiones y el control de la gestión de la empresa. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema de información contable. Nos permite analizar cuáles son los resultados que está teniendo la empresa, ¿sí? En el correr del tiempo, y si esos resultados son correctos o no, si está bien, si está mal la empresa, si tengo que realizar ajustes. Por eso de ahí decimos que nos permite tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas? ¿Alguien que se acuerde? ¿Era la captación de datos? Sí, esa era una etapa. Después, uno era lo que eran las entradas, que era la captación de datos, ¿sí? Y en la captación de datos, ¿cómo captábamos los datos nosotros en una empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos en cuenta? ¿Se acuerda que en el dibujito ustedes tenían unos formularios, unos documentos? ¿Qué significa captar un dato? Yo realizo una transacción, ¿sí? Como empresa, vendo. Para vender y poder procesar esa información, ¿qué es lo que necesito? Captar, ¿sí? ¿Y cómo capto esa transacción? A través de los comprobantes. Si yo realizo una venta, tengo que tener una factura. Y si tengo una factura, esa factura me va a servir ¿para qué? Para poder registrar. Porque cuando hablamos también en la unidad 1, ¿sí? Hablábamos de lo que era la teneduría de libros, que dentro de la contabilidad, ¿sí? La contabilidad en general, teníamos un elemento importante que eran los libros, ¿sí? Porque los libros son los que registran y captan toda la información, ¿sí? De la empresa. Si la empresa realiza transacciones de compras, transacciones de ventas, cualquier tipo de transacción, las industrias que tienen procesos, ¿sí? Tienen que estar captados a través de alguna documentación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo registro, ingresa a la información de la empresa y ahí recién puedo procesar esa información, porque si yo no registro, si yo no llevo un control de la contabilidad, en el futuro yo no voy a saber cómo le va a esa empresa, porque cuando yo requiero hacer procesar la información contable es toda la información que todas las transacciones que yo registré, voy a utilizarlas para elaborar los estados contables, que son los que finalmente me van a permitir, a través de su análisis, tomar una decisión y saber cómo le está yendo a la empresa, cuál es su situación económica, financiera y patrimonial en un momento determinado, ¿sí? Si yo no lo hago, ¿sí? O lo hago de manera incompleta, o no cumplo con los requisitos y los parámetros de la sistematicidad, ¿sí? De la integridad de la información, no va a ser información, cuando yo procese esa información no va a ser confiable, porque me estoy olvidando de un montón de cosas, ¿sí? Por eso es la importancia de que el sistema resguarde y capte todos los datos y los registre, porque si no, ahí vamos a tener inconvenientes cuando salga la información y yo quiera tomar una decisión, no me va a servir, ¿sí? ¿Qué más? Esa era la etapa de captación de datos. Después, ¿cuál teníamos? Cuando nosotros hablamos del sistema de información contable, acuérdense que también la contabilidad, para llegar a lo que es el sistema de información contable, la contabilidad no se valía por sí sola. Acuérdense que se relacionaba con otras ciencias que le permitían o le brindaban herramientas para poder gestionar y manejar la información, ¿sí? Eso también son conceptitos que ustedes los pueden ir leyendo después y ver qué da cada una de las ciencias. La administración, la economía, el derecho,
las ciencias de la comunicación, de la información. Cada una nos brinda alguna herramienta para poder exteriorizar la información. ¿Qué veíamos en el proceso contable? En el proceso propiamente dicho, teníamos el procesamiento de la información a través de acciones, de gestiones, ¿sí? Eso hacía cada uno de los que procesan la información, ¿sí? Utilizan herramientas y generan las acciones de procesamiento. Entonces, cuando hablábamos del proceso, ¿sí? Ahí ya teníamos que empezar. Cuando captamos los datos, nosotros, acuérdense de que cada transacción tiene en la contabilidad una codificación, un número. Yo lo tengo que clasificar con un nombre y un número, ¿sí? Por ejemplo, la compra de mercaderías. La codificación, la cuenta mercaderías, que es la que se utiliza, que ya lo van a ver cuando ustedes empiecen a cursar las materias, van a tener la cuenta mercaderías, que es el nombre, ¿sí? Cuando ustedes tienen esa cuenta, se la clasifica dentro del sistema, ¿sí? Una vez que ya se registró esa operación, se empieza a procesar la información, que la información ingresa al libro diario general, ¿sí? Yo la registro ahí, estoy obligado a registrar todas las transacciones del libro diario de manera sistemática, ordenada, sin que me falte ninguna operación, respetando el día por día. Si no puedo registrar operaciones de hoy, después me olvidé algunas operaciones de la semana pasada, no, tiene que ser sistemáticamente, ¿sí? Una vez que ustedes las registraron, todo eso se va a procesar la información, va a pasar a los libros diarios auxiliares, de ahí se van a mayorizar las cuentas, ¿sí? Va el libro mayor para determinar los saldos de cada una de las cuentas, y de ahí la vamos a ir arrastrando hasta llegar al balance de sumas y saldos, que sería el prebalance, ¿sí? Para confeccionar los balances contables, ¿sí? Los distintos estados contables, que tenemos 4. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Que esos son 4 estados que cada uno tiene una función específica, ¿sí? Toda esta información que a través de estos 4 estados, la empresa, ¿sí? Esos 4 estados, después de finalizar todo el procesamiento, sería lo que conocemos como salidas. Ya es información procesada. Comencé con registrar una transacción, la procesé, la reclasifiqué, ¿sí? Y gracias a esa información obtuve la información contable procesada, que es los estados contables que van a servir para la toma de decisiones, ¿sí? Y para realizar los ajustes necesarios en el caso que veamos que la situación de la empresa no es la adecuada o que se quieren realizar algún ajuste para mejorar la situación, ¿sí? O los resultados que arroje. Esas eran las 3 etapas de los sistemas, ¿sí? Lo tienen bien explicadito en la unidad 1, hasta con dibujitos como para que lo puedan, y ejemplos como para que lo puedan leer, ¿sí? No sé, en la unidad 1 ¿qué más teníamos? Bueno, los destinatarios, el objetivo obviamente de manejar el sistema de información contable, como yo les dije recién, permite no solo tomar decisiones a la empresa, al empresario, a los distintos usuarios, porque esta información que sale no solamente la utiliza la empresa, sino que se acuerdan que yo les expliqué que la utilizaban diferentes usuarios. Entonces ahí vemos que la utilizan no solo para tomar decisiones, sino para controlar la gestión, ¿sí? Y los destinatarios que teníamos podrían ser destinatarios que eran internos de la misma empresa, como los propietarios, los gerentes, ¿sí? Y externos, los organismos de contralor, los proveedores, inversionistas, futuros inversionistas, en el caso de que quieran invertir, los bancos, todos aquellos que deseen prestarle dinero, van a querer analizar en qué situación está la empresa antes de prestarle la plata,
o un proveedor antes de venderle a crédito, yo quiero saber cuál es tu situación y si me vas a poder hacer frente después al pago. Todo ese análisis se hace con esa información. De ahí la importancia de los estados contables en las empresas, porque es la única forma de que los usuarios puedan conocer cuál es la situación económica, patrimonial y financiera de una empresa. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? De la unidad 2. ¿Alguna duda sobre esa unidad, sobre la unidad 1? Yo les recomiendo, chicos, que vayan leyendo con tiempo, vayan estudiando. No son muchas filminas, las pueden ir leyendo de a poco. Van anotando al costado de si no entienden algo. Y la clase que uno tiene, o la clase de consulta, en realidad, que vamos a hacer una clase específicamente de consulta de las primeras 2 unidades, se puedan sacar las dudas, ¿sí? Y siguen adelante. La primera parte de la unidad 1, que es la evolución de la contabilidad y que es historia, no hace falta que se lo sepan al pie de la letra. Lo que quieren los docentes es que más o menos ustedes conozcan cuál fue la evolución de la contabilidad y cuáles son los 4 periodos importantes por los que pasó la evolución. Y saber 1, 2 ítems importantes de cada uno de esos periodos, que es lo más importante, hasta llegar ahora a la actualidad. Y que sepan diferenciar también entre en qué rama en dónde está la contabilidad, ¿sí? Si es una ciencia, si está entre la técnica o el arte. Ustedes saben de que necesita tanto de la ciencia como de la técnica, por eso ahí está la contabilidad entre medio de los dos, ¿sí? Eso más que nada le van a preguntar después. Desde el sistema de información contable hasta el final de la unidad 4, le pueden preguntar cualquier cosa porque todos los temas son importantes, ¿sí? Después la primera parte de la unidad 2 eran los conceptos, comenzaban con el concepto de ente, ¿sí? Explicando qué era un ente, ¿sí? Hablábamos de que la entes venía del latín o del significado todo lo que tiene existencia, lo que es, lo que existe o lo que puede tener existencia, ¿sí? Por eso habla de un concepto como genérico de lo que es el ente. Y ahí analizábamos qué tipo de entes podíamos tener. Un ente individual, que yo lo que llamaba las personas físicas o humanas, porque ahora el código las llama humanas, cuando es un emprendimiento unipersonal y no es una sociedad. Después teníamos, porque también podemos tener emprendimientos unipersonales que sean sociedad, que se acuerdan que eran solo las sociedades anónimas unipersonales, podían también ser una empresa, ¿sí? Pero tenían muchísimos más requisitos al inscribirse como, no es lo mismo un monotributista, ¿sí? Que una empresa. Una empresa, perdón, bajo esta modalidad de sociedad, ya que están dentro del régimen general y tienen muchísimos más requisitos al momento de inscribirse, ¿sí? Teníamos la clasificación de los tipos de entes públicos y privados, hacíamos una distinción, ¿sí? Y dentro de las distinciones de los entes públicos y privados, bueno, vemos todo lo público tiene que ver con el Estado nacional, provincial, municipal, y los entes privados tenían que ver con las empresas, sociedades, ¿sí? Personas jurídicas. Teníamos también, en el caso de las sociedades, los distintos tipos de sociedades, ¿sí? Que ustedes pueden dar ejemplo, que son los que hemos visto el otro día, que son las sociedades de personas, las sociedades mixtas o las de capital, y cada una de ellas se clasificaba, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Asociaciones civiles, fundaciones, iglesias, mutuales, cooperativas, todos esos son privados, ¿sí? La Iglesia Católica la tomaban como pública porque se les paga, digamos, a los curas dentro del Estado, un sueldo, por nosotros ser un país católico, ¿sí? Pero después tenemos otras iglesias que son las que ven ustedes de otras religiones, así son privadas, ¿sí? Después clasificábamos según el objetivo, decíamos, bueno, podía ser público o privado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo podríamos tener algunas con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿sí?
Con fin de lucro quería decir que realizan transacciones y buscan obtener rentabilidad para sus socios o para ese único dueño. En el caso de ser solo un emprendimiento unipersonal que no es sociedad, hay una rentabilidad, ¿sí? Y sin fines de lucro son aquellas que buscan otros beneficios distintos al obtener rentabilidad y dinero, sino que como por ejemplo en las fundaciones, asociaciones o esas empresas o ONGs que no tienen ayuda, digamos, en algunas tienen ayuda del gobierno, otras no, pero el beneficio de estas es la social, ¿sí? Y después de ahí ya nos basábamos, después de hacer esta clasificación, en el que a nosotros nos importa, que es el que tiene fin de lucro. Y el ente que tenía fin de lucro era el ente que nosotros decíamos que era un ente económico, ¿sí? ¿Por qué era un ente económico? Porque era un ente susceptible a tomar decisiones, ¿sí? Un ente que actúa como hombre económico, ¿sí? Y la economía dice de que uno actúa como un ente económico o un hombre económico cuando sabe aplicar los recursos, porque partimos de la premisa de que todos los recursos que nosotros tenemos son escasos, ¿sí? Entonces, si yo no lo aplico a la alternativa correcta, a la inversión correcta, los puedo perder, y no los recupero. Entonces, por eso habla de que cuando tomamos decisiones, ¿sí? Tienen que ser eficientes, eficaces, sustentables, ¿sí? Eficientes, tenemos que alcanzar el objetivo con el menor costo posible. Eficaz es alcanzar el objetivo, pero ser eficaz y eficiente es alcanzar el objetivo al menor costo posible, ¿sí? Entre todas las alternativas, el objetivo todas me dan rentabilidad, pero yo quiero buscar aquella que es la más rentable, la que me genera menor costo. Entonces elijo esa, ahí estaría siendo eficaz y eficiente además. Y sustentable, no comprometer recursos de las futuras generaciones, ¿sí? No ser una empresa contaminante, no ser una empresa que enferme a la sociedad, ¿sí? Que sea sustentable es realmente que piense en el otro, ¿sí? Y no gastemos o despilfarremos los recursos también, ¿sí? Que son recursos que los usan además otras personas. Como por ejemplo las mineras que usan el agua y que son contaminantes, o las fábricas, industrias que no tiran los residuos que son muy tóxicos en lugares correctos, ¿sí? Ellos no estarían siendo empresas sustentables y de ahí muchos problemas que se tienen con gente de pueblos que se enferma, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos entonces de un ente económico, podemos llegar al concepto de empresa recién, o sea, se vieron que hicimos toda la clasificación de ente público, ente privado, según el objetivo, si tenía fin de lucro o no tenía fin de lucro. Llegamos entonces a hablar del ente económico, el que tiene fin de lucro, al cual vamos a terminar llamando empresa, ¿sí? Entonces, la empresa va a ser el concepto, digamos, que va a ser toda actividad que realice, ¿sí? Una organización con los factores de la producción que necesita. ¿Se acuerda que yo le dije que para que haya una empresa necesitamos o contamos 4 aspectos importantes que eran la tierra, el capital, la capacidad empresarial y el trabajo, ¿sí? Sin esos 4 yo no puedo llamarme empresa. Para poder realizar una actividad necesito una instalación, necesito un lugar físico donde llevar adelante la actividad, que es lo que se llama tierra. Estos nombres se mantuvieron porque al principio, hace muchísimos años, el siglo pasado, se inició siempre como con la tierra, ¿sí? Con el trabajo era la tierra, la hacienda, por eso la llamaban a la empresa, la llaman hacienda porque iniciaba desde la tierra, era la actividad principal, la que comenzó, ¿sí? Y bueno, se mantuvo en el tiempo estos nombres, pero cuando hablo de tierra no significa que tengo un pedazo de tierra en el cual cultivo, lo que es la agricultura, esa rama, sino que tengo una institución, un lugar fijo en donde puedo llevar adelante mi actividad. Trabajo, tengo mano de obra, ya sea la mía propia, si soy una empresa unipersonal, soy pequeñita y solo trabajo yo, o mi familia, o tengo empleados, ¿sí? El capital, que el capital hace a todos los recursos que cuenta esta empresa para poder realizar las actividades, no solo recursos, cuando hablamos de capital no es solo la plata, el recurso económico,
sino que hablamos de todas las instalaciones, todo lo que yo necesito para poder funcionar. ¿Sí? Máquinas, herramientas, vehículos para poder distribuir la mercadería, todos los recursos de la empresa son el capital. Y la capacidad empresarial que la da el gerente, la empresa o el dueño o el que lleve adelante la administración de esa sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que tener una capacidad para mantener la empresa en el tiempo. No todos tenemos la capacidad de poder crear y mantener sustentable en el tiempo una empresa que se mantenga. En muchos casos que la gente tiene dinero, invierte y finalmente al no tener esa capacidad empresarial no toma buenas decisiones, no conoce sobre, digamos, los términos económicos o cómo manejar las inversiones y termina generando pérdidas acumulables que no se pueden sostener y terminan quebrando, ¿sí? ¿Para qué necesitan todos esos factores de la producción o la empresa? Porque bajo esa actividad que yo realizo con esos factores de la producción, puedo producir bienes y servicios que van a estar destinados a un mercado, ¿sí? A un lugar en donde yo los voy a vender para mantener y distribuir la riqueza entre los miembros, ¿sí? Si es uno solo, se va a quedar con todo esa riqueza que se obtuvo de explotar la actividad. Por lo tanto, ahí podemos llegar que el objetivo de la empresa, como dijimos, es maximizar sus utilidades y crear riqueza, ¿sí? Después tuvimos una diferencia también, porque decíamos que dentro del sistema de información contable, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que se procesaba información? Y que esa información surgía de actos, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de dos conceptos importantes que se relacionaban, que eran los actos económicos y los hechos económicos, dentro de los actos económicos nosotros decíamos que eran todos aquellos acciones llevadas adelante por la empresa, en donde la empresa tenía injerencia y surgía ese acto, ¿sí? A través de las decisiones que tomaba la empresa, ¿sí? O sea que dependen de la voluntad del ente, ¿sí? Yo las puedo medir, por ejemplo, deseo aumentar el volumen de mis ventas, tomo la decisión, salgo al mercado, vendo, puedo medir cuánto es lo que se vendió, cuál es el resultado de esa política que estoy aplicando, incrementé o no incrementé la riqueza, ¿sí? Eso es un acto económico, porque depende de la voluntad de la empresa. En cambio, los hechos económicos eran situaciones que afectaban a la empresa, lógicamente, pero que no dependían de la voluntad del ente económico, pero sí las podíamos medir, podíamos calcular y podíamos ver si había aumentado o no la riqueza, ¿sí? Porque pueden ser positivos o negativos los hechos económicos, ¿no? Siempre se lo ven más cuando decimos un hecho económico que no depende de la voluntad del ente y la afecta mal hasta que las puede llevar a perder todo y a quebrar, son incendios, inundaciones, catástrofes naturales que hacen que la empresa de un momento a otro desaparezca. O pueden haber otros fenómenos en empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, alguna situación, alguna política del gobierno, lo que fuere, que le afecte, ¿sí? Pero que no haya tenido injerencia a él, que él no haya tomado la decisión, ¿sí? De ahí podíamos llegar entonces a establecer que el objeto y el objetivo no era lo mismo, ¿sí? Porque decíamos que el objeto era la actividad y el objetivo, en cambio, era el objetivo final que tenía la empresa, que era maximizar sus utilidades. Y por último ya teníamos lo que era la clasificación, ¿sí? Las distintas clasificaciones del comercio, que yo se los recomiendo que ustedes los lean, están bastante fácil, ¿sí? Para que ustedes las puedan leer, ¿sí? Habla en las distintas clasificaciones del comercio, cuando hablamos de la figura del comerciante en sí, que es el empresario, al que se lo llama comerciante, el que realiza una actividad, ¿sí? Organizada con el objetivo de obtener un lucro, ya sea una actividad comercial, industrial o de servicios. Y dentro de las clasificaciones teníamos que nosotros podíamos realizar el comercio interno, o sea, dentro del país, o internacional, que salga fuera de las fronteras del país. También podía seguir según la vía en la cual yo comercializaba, que podía ser aérea, terrestre, marítima
o fluvial, como se la llama, cuando transportamos la mercadería. Según también las personas, ¿sí? Si hablábamos de la persona que podíamos ejercer el comercio por cuenta propia, por cuenta de un tercero, o sea, yo a nombre de otro, que es el dueño de la empresa, o en participación ya cuando hablábamos de las sociedades, ¿sí? Y después, según el volumen de las transacciones, también teníamos que podían ser al por mayor o al por menor, ¿sí? Que bueno, son lo que ustedes ven cuando van a un mayorista, ¿sí? Que es el que vende a por mayor, o cuando vamos a un kiosquito, que ese kiosquito, el dueño de un kiosquito vende a consumidores finales, vende al por menor, pero el va y adquiere un mayorista para poder revender, ¿sí? Y bueno, eso sería más que nada la parte de la primera parte de la unidad 2, y después ya comienza con la distinción entre personas humanas y las personas jurídicas, y da ejemplos. Así que yo les recomiendo que los lean de nuevo, que se acuerden cuáles son las personas físicas, o las humanas, perdón, y jurídicas, porque ahora ya se llaman humanas, ya se dejaron de llamar físicas, y con esos ejemplos porque le pueden consultar, ¿sí? Le pueden preguntarlo en alguna preguntita y ustedes tienen que saber identificarlas, ¿sí? Las jurídicas, que son las que finalmente hemos visto al último, la última clase, que hemos analizado todo lo que tiene que ver con las sociedades. Bueno, a ver, alguien que me diga de las sociedades, ¿qué creen que es una sociedad? ¿Sí? Para ustedes, según lo que hemos leído el otro día. Sin miedo, lo que se acuerden, lo que les parezca. ¿Alguien? Un conjunto de personas con un objetivo, sí. Pero ojo que también puede ser una o más personas, ¿no? Puede ser un conjunto de personas o puede ser una sola persona. Obviamente que el objetivo es el beneficio, ¿sí? Constituir una sociedad con el fin de poder realizar una actividad que me genere a mí una rentabilidad, ¿sí? Pero cuando hablábamos de sociedad decíamos que habrá sociedad si uno o más personas en forma organizada y conforme a uno de los tipos que estaba previsto en la ley. ¿Se acuerdan que dijimos que habían distintos tipos de sociedades? Yo no es que puedo poner cualquiera, tengo que ir analizando cuál es la que más me conviene y la que puedo poner según mi actividad, mi capital, ¿sí? Según los tipos de socios, etc. Voy a tener que seleccionar uno de esos tipos, ¿sí? Que se lo eligen, ¿para qué? Para que todas esas personas se obliguen, que quieren constituir la sociedad, se obliguen a realizar aportes. Acuérdense que hay un concepto, está el concepto del artículo 1 de la Ley de Sociedades, en donde dice que se obligan a realizar aportes, cada uno de esos socios, para poder llevar adelante la actividad esa de producción o venta, ¿sí? De bienes y servicios. ¿Soportando qué? Participando primero en las ganancias y soportando las pérdidas, porque ahí somos un conjunto de personas que si gana la empresa, todos van a tener beneficios, pero si pierde, van a soportar todas las pérdidas, ¿sí? De ahí salen todos los elementos importantes de la sociedad, del mismo concepto, ¿sí? Ahí está diciendo que puede haber uno o más personas que van a elegir alguno de los tipos previstos por la ley, ¿sí? Los tipos societarios que establece la ley 19.550, que es la ley de sociedades. Hay una actividad que va a ser la producción o venta de bienes y servicios. Hay aportes que tienen que realizar cada uno de los socios para poder llevar adelante esa actividad. Y vamos a tener resultados sobre la actividad en donde podremos tener beneficios o pérdidas, las cuales deben ser soportadas, ¿sí? Por todos los socios. Y ahí hace la referencia a sobre, como acá dice, antes era dos o más personas, el concepto al modificarse el código pasó a ser una o más personas, pero cuando hablamos de una sola persona, aquí sí, como que hay una excepción,
en donde la que es una sola persona y desea constituir una sociedad, sí o sí tiene que constituir una sociedad anónima, ¿sí? Porque hay una figura que se llama sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Y bueno, hablábamos un poquitito de lo que eran los aportes, que los aportes podían ser como. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué podía aportar un socio? Porque tenía que realizar un aporte para conformar el capital, para conformar mi capital. ¿Cómo podían ser los aportes? ¿Solo tenía que aportar plata? ¿O cómo No, eran los también aportes? eran inmuebles, algo así. Uh-huh. Entonces teníamos que podían ser aportes en efectivo o en bienes, ¿sí? Y también derechos, como dice Ulises, porque también podemos tener derechos a algún beneficio, ¿sí? Que es intangible, es un derecho intangible, créditos o lo que fuere, que los podemos aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces podemos tener distintos aportes que cualquiera de esos tres, efectivo, bienes o derechos, ¿sí? Van a conformar el capital, ¿sí? De esa sociedad. Cada uno de los socios, cuando aporte, iba a tener una participación en función del aporte que realizó a la sociedad, ¿sí? Y de ahí salía la participación. ¿Qué porcentaje voy a participar en las ganancias y qué porcentaje en las pérdidas? Y todo va a ser en función de cuánto haya aportado de capital, ¿sí? Después dijimos que la sociedad, cuando se constituía, ¿se acuerdan que dijimos de que teníamos tres órganos importantes en una sociedad? A ver si se acuerdan. ¿Qué órganos teníamos? El órgano más importante, ¿cuál era? ¿De gobierno? De gobierno. ¿Y cómo estaba conformado? ¿Quiénes eran los Los que socios. gobiernan? Los socios, ¿sí? Los socios, que serían, por ejemplo, en una sociedad anónima, los accionistas, ellos son los que van a tomar las decisiones y van a plantear las políticas y los lineamientos para llegar a los objetivos, ¿sí? Ese era el volitivo. Pero después, este volitivo le iba a delegar tareas de administración a otro órgano. Por ejemplo, en las sociedades anónimas se lo llama directorio, que podía estar conformado por una o más personas, dependiendo del tipo de sociedad. Cuanto más capital, ¿sí? O más rentable sea la sociedad, mayor número de personas en el directorio van a tener, ¿sí? Para llevar la administración. Y ellos le tienen que rendir cuentas después, al final, digamos, de la administración, cuando ya se elaboran los estados contables y se puede ver cuál es la situación de la empresa y cómo se generó la actividad, le tienen que rendir cuentas al órgano de gobierno o el volitivo sobre su gestión, ¿sí? Y si está aprobada su gestión, se le paga, si no, no, ¿sí? Y pueden ser removidos por este órgano de gobierno en el caso de un mal accionar en su cargo, ¿sí? Y por último, tenemos el órgano de control, que también es delegado por el órgano volitivo, que era el órgano de fiscalización, decíamos. Si bien el órgano de gobierno le delegó al órgano de administración la administración, le delega al de control o al de fiscalización que verifique que todas las actividades llevadas a cabo por el órgano de administración sean correctas, cumplan con todos los lineamientos y políticas que habían establecido el órgano de gobierno. Y que si ellos encuentran algunos errores, problemas, vicios en la información, lo que fuere, tienen que informar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos un órgano de control, el órgano de administración puede hacer lo que le plazca, ¿sí? Y de ahí hay muchas empresas que funden porque los gerentes se roban todo, porque no tienen un órgano de fiscalización correcto que realmente controle y verifique los estados contables, la contabilidad, que analice, digamos, que no participe en las reuniones del directorio,
que no se ponga al tanto de cuáles son las actividades, qué contratos está firmando, porque el órgano de control, el de fiscalización, podía ser contadores y abogados, que son los que manejan los términos legales, los términos fiscales, que vean que los que administran estén cumpliendo con las normas, ¿sí? Y de ahí teníamos, ya dijimos, los 3 tipos de órganos. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué requisito teníamos como más importante para poder crear una sociedad? ¿Cuál era el requisito más importante? El contrato social. Muy bien. Sin el contrato social no se puede constituir una sociedad. El primer paso de la constitución, es decir, al momento del acto de constitución, cuando se juntan todos los socios, van a redactar el contrato, el estatuto, que se llaman las sociedades anónimas, la sociedad de capital. El estatuto social, en donde va a tener todas las pautas de la empresa, toda la información de los socios, información personal de los socios, del aporte que realizó cada uno, de la participación de cada uno en función al aporte, el capital social, la actividad, que tenía que ser precisa y determinada. Acuérdense que yo no puedo poner que me dedico a vender cosas. No, tengo que poner qué vendo, individualizar los productos, ¿sí? La fecha de duración de la empresa, vamos a poner ahí quiénes van a estar a cargo, o sea, quién es el órgano de administración, el órgano de fiscalización, ¿sí? Que va a autorizar el órgano de gobierno a que sean esos sujetos, los cuales tienen que aceptar también el cargo, ¿sí? Vamos a tener el domicilio, la sede, ¿sí? En la mayoría ponen directamente la jurisdicción, en qué provincia están, y en las actas constitutivas, porque llevan un libro de actas, las sociedades, en el acta número 1 de constitución, ahí ponen el domicilio, para no tener que estar modificando el contrato cada vez que se cambien de sede, ¿sí? Pero sí, por lo menos ponen la actividad en qué provincia se lleva adelante, ¿sí? Y algunas que otras cláusulas importantes en cuanto a la participación en las pérdidas, en los beneficios, cómo se van a distribuir las utilidades, si se va a distribuir todo, o si se va a distribuir una parte, si va a reinvertir la otra, que generalmente las empresas ponen ahí para que los socios no distribuyan todo y la empresa pueda crecer, tienen planes de reinversión de las utilidades, un porcentaje se reinvierte todos los ejercicios que generen ganancias, ¿sí? Por ejemplo, del 100% de la ganancia, se dice de que se va a reinvertir un 30, un 40% todos los años, y un 60% se va a distribuir a los socios, que es la rentabilidad que ellos quieren obtener, obviamente, por invertir. Hay algunos años donde están en crisis, cuando están viniendo con pérdidas, no pueden distribuir ganancias, ¿sí? Sí o sí, esa cláusula queda suspendida. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas acumuladas. Entonces, cuando yo tengo pérdidas acumuladas, tengo que absorber las pérdidas antes de distribuir ganancias, ¿sí? Si no, estaría en fraude con la sociedad. O sea, los socios estarían haciendo algo que no tienen que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo a que la empresa quiebre si no cubren con esas pérdidas, y los que terminan perdiendo siempre son los accionistas, los acreedores, perdón, ¿sí? Los accionistas a la larga, pero los acreedores, los proveedores, todos los que no se les debe, ellos son los que pierden. Después dijimos que podía hacerse por instrumentos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos del contrato, el estatuto, por qué medios lo podíamos realizar? Teníamos 2 medios. Ese contrato, cuando yo voy, lo tengo que hacer ¿por qué tipos? Instrumentos. Teníamos 2 instrumentos. Uno que se registraba y que lo hacía un profesional matriculado, lo redactaba y lo firmaban. Y teníamos otro que lo redactábamos nosotros y solamente íbamos a certificar las firmas con el escribano. Escritura pública y escritura privada o instrumento privado. La escritura pública es cuando la redacta
un escribano público, ¿sí? Cuando nosotros vamos y hacemos la escritura de una vivienda, por ejemplo, la escritura la redacta el escribano, la inscribe, es pública, te encripta y firmamos. Y la privada la redactamos nosotros entre los socios y la llevamos solo para que el escribano certifique que nosotros, los que estamos firmando, somos los que estamos en el contrato, pero él no lo redacta, ¿sí? Esa es una diferencia importante. ¿Qué más teníamos acá? Requisitos. Ahí en los requisitos teníamos la inscripción. Ese es uno de los requisitos. Todas las sociedades se deben inscribir en el registro público, porque acuérdense que era el registro público el que las habilitaba a llevar adelante la actividad. Ese número de inscripción avalaba que era una sociedad que se ha inscrito o ha realizado todos los pasos correspondientes. En el caso de las sociedades anónimas, se tienen que inscribir, ¿sí?, en el registro público, y también necesitaban ir a Fiscalía de Estado para obtener antes de la inscripción lo que se llama la conformidad administrativa para que ellos le habiliten a inscribirse. ¿Por qué? Porque Fiscalía de Estado analiza los contratos, el estatuto, todos los instrumentos que te piden para presentar los requisitos, para corroborar que se esté cumpliendo con los requisitos legales y fiscales, ¿sí? Cuando la empresa esté en condiciones, le dan la conformidad administrativa y de ahí recién se pueden inscribir. ¿Por qué les piden? Porque las sociedades anónimas son las sociedades más controladas, ¿sí?, por la cantidad de accionistas, por la cantidad de capital que manejan, ¿sí? Entonces tienen un mayor control. Después de que nosotros nos inscribíamos, en realidad, durante el proceso de la inscripción nos pedían que publiquemos. ¿Se acuerdan que yo le dije que toda sociedad que nace tiene que ser publicada en el boletín oficial, ¿sí?, por un día? Y en un diario de mayor circulación, pregón, tribuno, ¿sí? ¿Para qué? Para que los terceros tomen conocimiento que nació una nueva sociedad, ¿sí? Después les dan ahí en el material que tienen unos cuantos requisitos, ejemplos de inscripción, publicación. Eso no le van a preguntar tanto, pero sí pueden leerlo para tener una idea, para poder saber más o menos cuáles son algunos que otros requisitos que les piden. Y después tenemos lo que son las sociedades, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 requisitos importantes para poder clasificar las sociedades? ¿Qué elementos creen que son importantes? ¿Se acuerdan que cuando vimos los tipos societarios se diferenciaban según los tipos de socio? ¿Según qué más? ¿Tipo de socio? Eran 3. Según el tipo de socio, ¿qué más? ¿Todas tienen el mismo capital? ¿Qué les parece? Socio, según el tipo de socio, sí. ¿Sí? Teníamos que cada sociedad al socio lo llama distinto. No voy a lo mismo una sociedad colectiva que una sociedad de capital e industria, que una sociedad de responsabilidad limitada, no se llaman igual los socios. Pero ¿qué otro elemento era importante para diferenciar una sociedad? El capital. No todos tienen el mismo capital. Uno tienen acciones, otros tienen parte de interés, otros se llaman cuotas parte en las SRL. ¿Y qué otro elemento más que hacía a que todos responden de la misma manera ante los terceros?
¿Cómo se llamaba cuando hablaba de responder ante un tercero? Responsabilidad. La responsabilidad, ¿sí? No todos somos responsables con todos los bienes propios y los bienes sociales, sino que hay algunos en donde la responsabilidad era ilimitada y las otras limitada al aporte. Esos son los 3 requisitos que tienen que estudiar bien de cada sociedad, porque eso sí le van a preguntar. Entonces yo les recomiendo de que vuelvan a leer, ¿sí? Teníamos en la sociedad por parte de interés, hago un repasito rápido y dejamos acá la clase para que puedan volver a leer, chicos. Lean y aprovechen que tienen la posibilidad de sacarse las dudas con alguien, ¿sí? Yo también estuve en algún momento en su lugar, sé que por ahí uno se relaja, estamos de vacaciones, ¿sí? Pero aprovechen, lean, no es mucho, sáquese con tiempo las dudas, porque cuando quieran agarrarle la mano, se van a quedar atrás, ¿sí? Y es bueno que ahora le saquen el jugo a Conta, porque lo que más le va a costar después, y van a tener que tener clases extras de matemáticas, pero hasta eso ya van a estar un poco más tranquilos de entender todos los temas de Conta, ¿sí? La clase pasada terminamos la unidad 2 de sociedades, ¿sí? Que es lo que estábamos ahora repasando. Pero me gustaría que participen más, que se animen a participar, que se animen a sacar la cámara para que yo los pueda conocer, ¿sí? Para que podamos hacer más linda la charla, si no yo hago un monólogo y me aburro. Hablo sola, me miro a mí misma, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes también charlen, hablen, ¿sí? Que lo hagamos más divertida, la clase más didáctica, así se aprende más que estar escuchando. Pues si escuchan, en algún momento se pierden, hay alguien en la casa, un ruido, lo que sea, se pierden, y ese tema ya pasó de largo, ¿sí? En las sociedades por parte de interés dijimos que se dividía en 3, en la sociedad colectiva, en la sociedad de capital-industria y en la sociedad en comandita simple, ¿sí? La sociedad colectiva, los socios son socios colectivos, ¿sí? Son los socios colectivos, así se llaman. El capital se conforma por partes de interés, ¿sí? Así se llama el capital. La responsabilidad de los socios era solidaria, subsidiaria e ilimitada. Eso quería decir ilimitada, que no solamente respondían con su participación en el aporte de la sociedad, sino que también con sus bienes propios. Solidaria, que cualquier acreedor puede ir y cobrarle al socio que sea más rentable, al que más tenga, porque es más fácil cobrarle. Y subsidiaria tiene que ver pero que primero, antes de ir contra los bienes patrimoniales o personales de un socio, tiene que haber realizado algún tipo de acción en contra de la sociedad, o sea, que la sociedad haya pagado y se haya quedado sin dinero, entonces recién ahí podemos ir contra los bienes personales o patrimoniales del socio, ¿sí? En cuanto a la administración, porque también decíamos quién llevaba adelante la administración, que eran 4, yo dije 3 recién y me había olvidado de la administración. Dentro de la administración teníamos que, ¿quién llevaba la administración? Cualquiera de los socios, porque todos corrían los mismos riesgos de perder todo su capital propio. Así que cualquier socio de la sociedad colectiva o un tercero podía ejercer la administración. Después, en la sociedad en comandita simple, acá sí se clasificaban en 2 socios, las 2 comanditas, la comandita simple o por acciones. Las 2 tienen 2 tipos de socio, el socio comanditado y el socio comanditario. El socio comanditado es el socio que responde igual que en la sociedad colectiva, solidaria, subsidiaria y ilimitadamente. Y los comanditarios responden con el límite del aporte, ¿sí?
En cuanto al capital, también es parte de interés, tenemos por un lado, y por otro lado también tenemos lo que son las acciones en los comanditarios, ¿sí? Después, ¿qué más teníamos? La responsabilidad, quién la puede llevar adelante, y el socio comanditado, ¿sí? Porque es el que más riesgo tiene de perder porque su responsabilidad es mayor. Pero si quieren y desean, pueden poner un tercero también. Después teníamos la de capital industria, en donde tenemos también dos tipos de socios, los capitalistas y los industriales, en donde los capitalistas responden de manera ilimitada y los industriales responden hasta sus ganancias no concurridas, digamos, no cobradas, ¿sí? Porque como ellos generalmente realizan actividades o servicios, se les paga por eso. Entonces, al no cobrar su ganancia, esas ganancias se retienen para hacer frente a su responsabilidad. En cuanto a la administración, también la pueden llevar los capitalistas o un tercero. Después tenemos las SRLs, que son las sociedades mixtas, las que se llaman así, en donde el capital estaba compuesto por cuotas partes, ¿sí? En donde estas cuotas partes, al igual que las acciones, tenían valores de múltiplos de 10, o sea, de 10, más de 10, y si hago más de 10, múltiplos de 10. El tipo de responsabilidad es la más fácil de determinar porque es responsabilidad limitada, SRL, limitada al aporte, y la administración la lleva adelante el gerente o la gerencia, porque puede ser que tenga más de un gerente, el cual puede ser socio o no, ¿sí? Puede ser un tercero también. Después tenemos los accionistas, en el caso, por ejemplo, de las sociedades por acciones, en donde el capital está compuesto por acciones, los socios se llaman accionistas, la administración la lleva adelante el directorio, acuérdese que puede ser una o más personas, el directorio puede ser socio o no, el que forma parte del directorio, y bueno, el tema de la responsabilidad también tiene que ver con que es limitada al aporte de las acciones suscriptas e integradas, ¿sí? Bueno, después acuérdense de repasar que las sociedades por acciones o de capital se dividen en sociedad anónima. Después tenemos la sociedad anónima unipersonal, en donde es un solo socio, porque la sociedad anónima, la otra, tiene que ser más de dos. Tenemos la sociedad en comandita por acciones, que también, al igual que la sociedad en comandita simple, tiene dos socios, los comanditados y los comanditarios, y lo que tiene que ver con la administración la llevan adelante los socios comanditados o un tercero. Y el capital también, conformado por acciones y por parte de interés. Después tenemos la sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, o sea, el Estado tiene el 51% de las acciones, por eso tiene lo que es la decisión, ¿sí? Tiene, o sea, el mismo Estado hace el quórum y toma la decisión mayoritaria por su cantidad de acciones, que se llama voluntad social. Y en comandita por comandita por acciones, que ya le dije, y me falta la SAS, que acá no está, en donde la SAS dijimos que era la sociedad anónima simplificada, que se creó a través de una ley, que es una sociedad anónima mucho más fácil de inscribir, con menos requisitos que las sociedades anónimas convencionales, ¿sí? Eso sería entonces, chicos, digamos, un resumen rápido de lo que fuimos viendo, pero les recomiendo que por favor lo vuelvan a leer, ¿sí? Lean todo esto les va a servir, les va a servir mucho para que puedan, digamos, mejorar los conocimientos, para que puedan ir
a los que no conocen sobre esta terminología, poder ir conociendo, escuchando y entendiendo estos conceptos para que puedan manejarlos más fácil cuando tengan las clases. ¿Sí? Bueno, chicos, hoy vamos a dejar hasta acá. No sé si hay chicos nuevos. ¿Hay algún chico nuevo que escriba por acá? ¿O son todos ya los mismos? Matías, vos sos nuevo. Matías Cruz, bien. Y Johnny Oliveira. Bueno, bienvenidos al grupo, chicos. Yo les dejé el número, bueno, del centro de estudiantes ya le mandaron a ustedes un link, ¿sí? Para que puedan ingresar acá a la clase. Escríbanle a ese número para que les reenvíen las diapositivas, que es la que estamos viendo, desde la unidad 1 a la 4, que son 4, y les recomiendo que vayan leyendo la unidad 1 y la unidad 2. Los que se puedan integrar en la clase de mañana jueves da la clase Mónica, seguramente le van a mandar el link a todos. Ella da a la mañana y a la tarde. Ella, Moni, va a empezar creo de 0 porque ella no tuvo ninguna clase. Así que los que no hayan visto la unidad 1, únanse mañana de 10 a 12 con Mónica, o a la tarde está de 5 a 7, ¿sí? Les van a mandar los links para que puedan ir repasando. Vayan leyendo. Hoy hicimos un repasito, la clase que viene, si tienen dudas, despejamos las dudas y ya comenzamos con la unidad 3, ¿sí? Bueno, yo me llamo Maricel, soy la actual presidenta del Centro de Estudiantes de Voz Universitaria, que es nuestra agrupación. Ahora la facultad cerrada, así que bueno, ustedes todavía no conocen la movida dentro de la facultad, pero nosotros tenemos un centro de estudiantes en el cual tenemos computadoras, bueno, generalmente informamos, damos clases de apoyo, ayudamos a los chicos que ingresan y a los chicos que ya están, digamos, hace rato en la facu, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, brindando clases de apoyo, material, tenemos las clases que las grabamos y las subimos a YouTube, ¿sí? Tenemos un canal de YouTube de La Voz, que también si quieren se lo pueden pedir a los chicos del grupo, a los que le mandaron mensaje, así le mandan el link de la página de YouTube para que se suscriban, y ahí tienen muchísimas clases y videos grabadas de docentes, y también de nosotros que damos las clases de apoyo, y tenemos también una página web, que es La Voz Web, en donde nosotros subimos también todo el material de distintos años bibliográficos, ¿sí? Y también parciales, de todo un poco, ¿sí? Tratamos de colaborar y ayudar en la medida que podemos a todos los chicos, ya que, bueno, nosotros no tuvimos la misma suerte cuando ingresamos. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya saben que para la próxima cualquier duda se la pueden sacar conmigo. Bienvenidos a los chicos nuevos. No bajen los brazos. El primer día de clase me sorprendió, 80 personas. La segunda clase fuimos bajando a 50, creo. Después la tercera ya a 40. La del lunes, creo que fue la tercera, ya llegamos, no, teníamos menos, 37 chicos y hoy 29. O sea, estamos bajando en la cantidad de chicos, una lástima, porque bueno, después cuando ya empiecen con la cursada y el tema, ya se empiezan a lamentar. Sí. Ayer en lo que era la clase de matemáticas éramos 6, creo. Re poquito, y encima en matemática es re difícil, chicos, ni yo entiendo matemática hasta el día de hoy. No sé cómo la probé. Es muy difícil, no venimos con la base. Yo pagué a un profesor, me acuerdo, pagué clases de apoyo, porque no teníamos a nadie que nos enseñe. Me salió muy caro, y gracias a ese profesor aprobé, y ya me olvidé de todo, porque es así, digamos, la matemática son muchas fórmulas, y es como mucho procedimiento, y si uno pierde la práctica, se olvida, ¿sí? Que nos pasa en el secundario, cuando aprendimos factoreo y un montón de temas. Imagínense acá en la facultad, son muchísimo más complicados, ¿sí? No al nivel de una ingeniería, pero sí es muy complicada y no están yendo. Aprovechen, las chicas son divinas, yo sé que Clarita ya agregó un horario ahora,
está también Franco y Gaby, que es divina, que tiene una paciencia infinita para explicar, es excelente cómo da las clases. Aprovechen de ver, porque después se les junta todo y ya van a querer ver conta, van a querer ver matemática y no les va a dar el cuero. No tengan miedo, que no es para tanto, pero si ustedes saben distribuir sus tiempos ahora, les va a ir bien, ¿sí? Así que bueno, los veo, chicos, el lunes que viene, a las 5 de la tarde, hacemos un repasito de esto. Lean, por favor, sociedades, lean bien, me dicen todas las dudas que tienen, las repasamos y seguimos con la unidad 3, ¿sí? Bueno, chicos, me voy al médico, que tengo que salir volando. Les mando un beso grande. Bienvenidos nuevamente a todos. De nada, chicos. Un beso. Nos vemos. Gracias, profe. Chao.